Bien, vamos a hacer primero una breve oración. Les pido que cierren sus ojos y así como están, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que les voy a pedir es en este momento, en un momentito de silencio, puedas identificar cómo vienes. Quizá preocupado, quizá feliz, quizás enojado, quizá deprimido, quizá con ganas de aprender. Identifica cómo te encuentras, ponle nombre al sentimiento que tienes en este momento y en un momentito de silencio, así en silencio le dices al Señor. Por ejemplo, si vienes con algún sentimiento, si no malo, incómodo, le dices en silencio al Señor: Señor, no sé, voy a inventar, vengo triste, te ofrezco esta tristeza, te la doy para que no me estorbe a la hora de escuchar este tema. Si por el contrario yo vengo con un sentimiento bueno, una disposición buena, no sé, vengo feliz, le puedes decir también en silencio: Señor, te ofrezco esta alegría que siento en estos momentos para que me ayude a percibir más lo que quieres de mí a través de esta charla. Vamos a dejar un momentito de silencio y cada quien identifica cómo está. Si ve que es algo malo o incómodo, se lo ofrece al Señor para que no estorbe. Y si es algo bueno, para que me ayude. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como les decía el hermano, mi nombre es Cristian, soy un misionero seglar o laico. Ya en algunas ocasiones he compartido con ustedes y la temática que se va a tocar, pues voy a ser muy breve porque hay mucho que hablar sobre este tema, el tema de los ángeles. Tal cual el título que se eligió fue El poder de los ángeles en la familia, pero en realidad es en todas las personas, pero evidentemente lo pueden ir acoplando a sus familias. Lo que voy a hacer es citar los números o los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que habla sobre los ángeles para darle prioridad a lo que dice la Iglesia, porque en cuanto a los ángeles hay muchas cosas que dicen los teólogos, o sea, los estudiosos de Dios, los exorcistas, e inclusive hay cosas en donde no se ponen de acuerdo los teólogos ni los exorcistas, y no es que unos sean mejores ni que otros. Es decir, hablar de los ángeles, hay un área de misterio que la Iglesia da libertad para pensar en eso, para discernir. Les digo nomás, por ejemplo, una, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo he escuchado exorcistas que dicen que a tu ángel custodio, o que le llamamos también ángel de la guarda, no le debes poner nombre. Y he escuchado, por ejemplo, otro exorcista que dice que sí, que no ve problema, que tampoco si no se lo pones, vamos, él te entiende. Cuando tú le dices ángel de mi guarda o ángel custodio, listo. Mi opinión personal, yo estoy del lado de los que no se le debe poner el nombre. Ahorita voy a explicar por qué. Pero significa que los exorcistas que dicen que no hay problema en si le pones, vamos, no es un pecado si le pones nombre a tu ángel custodio, ¿es algo grave, pecaminoso? No. Entonces, la primera cosa que les quiero hacer entender es de que sobre los ángeles hay un área todavía de discernimiento, pero hay cosas que sí no pueden cambiar. Es decir, los teólogos, si son teólogos católicos, se tienen que agarrar a un mínimo de conocimiento de los ángeles
Por eso estoy tratando de hacer esta reflexión con los números del catecismo, es decir, no es mi opinión, no es la opinión de los teólogos, no es la opinión de Perico de los Palotes. Aquí voy a citar el catecismo de la Iglesia Católica y de ahí discernimos, profundizamos. Hay una cuestión también, cuando yo menciono una cosa de discernimiento, pues yo ya les digo, pero ustedes van a escuchar tal cual lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre los ángeles. Primero, esto comienza en el numeral 333, por si alguien trajo con qué anotar y le gustaría tomar notas. Dice así el catecismo: de la encarnación a la ascensión, la vida del Verbo encarnado. ¿Quién es el Verbo encarnado? Jesús. Ojo con cada palabra que dice aquí el catecismo, es decir, desde la encarnación de Jesús en el vientre de la Virgen a la ascensión, cuando sube al cielo, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Y ahí van diciendo para qué sirven los ángeles. Para adorar y servir a Jesús. Esto va a ser muy importante, ¿eh? Sigue diciendo el catecismo: cuando Dios introduce a su primogénito, perdón, que les estoy leyendo un numeral, me tengo que ir más para arriba, lo voy a tener que bajar. Ya, empieza desde el 328. Dice el numeral 328, que es donde arranca el catecismo a hablar de los ángeles. Dice el 328: la existencia de seres espirituales. Una cosita, este numeral tiene que ver con el credo, porque en el credo decimos que Dios es creador de todo lo visible e invisible. Todo lo visible, pues estamos viendo la creación, tú y yo somos visibles, pero en lo invisible entran los ángeles, ¿no? Entran los ángeles. Alguien va a decir: oye, pero en la Biblia los ángeles, por ejemplo, se aparecen y lo vieron y todo ese tipo de cosas. Esas son imágenes que Dios permite para que precisamente la persona entienda que es un ángel, ¿no? Entonces, pero los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles son espíritu puro. Son, por lo tanto, invisibles los ángeles. Dice el catecismo en el 328: la existencia de seres espirituales no corporales. ¿Por qué está diciendo seres espirituales no corporales? Porque tú y yo tenemos un cuerpo, sí, y somos seres espirituales también. Es decir, hay seres espirituales con cuerpo, que somos los humanos. No sé si me voy a desviar un poco, déjenme hacer el paréntesis, porque a veces no estamos muy bien educados en esto. Por eso no podemos decir que los perritos se vayan al cielo cuando se mueren. ¿Porque los perros tienen espíritu? No. Tienen alma. El alma es el principio de vida. Un animal está vivo tanto que lo puedes matar y se muere. Las plantas también tienen alma, pero las plantas tienen alma vegetal. Los animales tienen alma animal. Y los seres humanos tenemos alma espiritual. Los animales no tienen espíritu. Su alma no es espiritual. Sí tienen alma porque son seres vivos como tal, pero no tienen espíritu. Así que si tu perrito, tú dices: ay, era todo buenecito y todo, y se murió, no se va a ir al cielo, ahí quedó. Y si te pegó un mordidón, no se va a ir al infierno tampoco, ¿verdad? Porque no tienen espíritu. Nosotros tenemos una alma espiritual, pero además estamos compuestos de cuerpo. Dice entonces: la existencia de seres espirituales no corporales, es decir, no está hablando de nosotros, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿Qué está diciendo aquí el catecismo? Que el católico que no crea en los ángeles
le está pegando algo que es de fe. ¿Todo católico debe de creer en los ángeles? Sí, no es una cosa de alá y se va, porque hay muchas cosas que no estamos obligados a creer. Por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe, o la aparición de la Virgen de Fátima, o la de Lourdes, por mencionarles las aprobadas. Con las no aprobadas ya ni les digo, pero con las aprobadas, ¿es obligatorio para el católico creer en una aparición de la Virgen? Aunque esté aprobada. Sí, aunque esté aprobada. La Iglesia no. O sea, si yo digo, no creo en la aparición de la Virgen de Guadalupe, no dejo de ser católico. Porque una aparición no es obligación de fe. Los dogmas sí, por ejemplo, la Virgen es virgen antes, en y después del parto. Eso es un dogma. Si yo digo que la Virgen no es virgen, ¿sí me meto en problemas? Claro que sí, porque un católico no tiene la libertad de creer o no creer en la virginidad de la Virgen, porque ese sí es un dogma. Pero en que si se apareció, pero está aprobada por la Iglesia, está aprobada, pero la Iglesia no te obliga. Entonces, volvamos a los ángeles. Los ángeles es una creencia que la Iglesia dice, bueno, si quieres creer, si no quieres creer, pues allá tú. No. El católico, vamos a decir, tiene obligación de que, si se dice católico, de creer en los ángeles. Aquí te lo dice el catecismo. Y te dice, ¿por qué? No simplemente dice, católicos deben de creer en los ángeles. No, te dice, porque la Sagrada Escritura está repleta de doctrina respecto a los ángeles, y también menciona la tradición con T mayúscula, que es toda esta transmisión verbal que se dieron en los primeros cristianos. Y los primeros cristianos siempre creyeron de los ángeles. De hecho, algunas de las oraciones que a los ángeles que tenemos en la liturgia vienen de los primeros siglos. Los primeros cristianos siempre creyeron en los ángeles. Y esto inclusive vamos a tener una aplicación. ¿Por qué es importante decirles que es importante creer en los ángeles? Primero, vamos a decir que tiene un lado bueno y un lado malo. Un lado bueno porque si tú no crees en los ángeles, te pierdes el regalo de poder relacionarte con ellos y sacar ventaja de la gran ayuda que son los ángeles para nosotros. Vamos a decir, tienes una ayuda que Dios te ha mandado, sobre todo con tu ángel custodio, y como no crees, pues ahí lo tienes de adorno. Pero tiene también un lado malo o peligroso el que no creas en los ángeles. Porque si de algo saca ventaja el demonio, que es un ángel, caído, condenado, pero el demonio es un ángel, aquel que dice que no cree en los ángeles, en automático son los mismos que dicen que no creen en el demonio. Eso es lo mejor que le sirve a Satanás. Porque le dejaste toda la puertota abierta para que él empiece a actuar. Al fin y al cabo tú dices que no existe, pues con mayor razón. Él entra como Pedro por su casa a hacer un destrozo, ¿no? Entonces, hasta por las dos cosas, porque te conviene creer, porque es una verdadera ayuda, vamos a ver ahorita, y porque también hay unos ángeles que son caídos, que más vale que sepas que existen, precisamente para saber cómo combatirlos. Porque imagínate, si yo tengo una estrategia de guerra y el enemigo viene en barco y yo le salgo a caballo, bueno, a menos que sean caballitos de mar, ¿verdad? Pero, simplemente yo tengo que saber cómo viene el enemigo para saber cómo ataco, ¿ah? Pero si ya de entrada tú no crees en los ángeles, ni en los ángeles buenos, ni en los ángeles malos, que antes eran buenos, simplemente se rebelaron contra Dios, porque Dios no creó demonios, Dios solamente creó ángeles, pero les dio la libertad, y con esa libertad se dice, esto es de las cosas opinables, 1/3 de los ángeles cayó. Que esto también debe servirnos para motivarnos. Es decir, 1/3 de los ángeles cayó. Es decir, vamos a decir, 1/3 son demonios. Nosotros tenemos el doble. Además que un solo ángel de Dios vence ejércitos de ángeles caídos. Uno solo. Vamos a ver ahorita por qué. Dice en el numeral 329 el catecismo:
San Agustín dice respecto a ellos, respecto a los ángeles: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo 18. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. ¿Qué está aquí diciendo San Agustín? Que los ángeles definen lo que hacen, pero ellos ¿qué son? Seres espirituales. Seres espirituales. O sea que nosotros los conocemos más bien por lo que hacen, porque nosotros no nos dirigimos seres espirituales, ¿verdad? Decimos ángeles, pero ángel no define lo que es. Lo que es espíritu, punto. Cuando decimos ángel, estamos diciendo lo que hace. De hecho, la palabra ángel apunta a mensajero. Eso es lo que implica el ser ángel. Entonces, los ángeles son enviados, son mensajeros. Y podríamos empezar nuevamente ya a decir, bueno, ¿para qué sirven los ángeles? Aquí mismo el catecismo nos dice que son servidores y mensajeros de Dios. Esto es importante para nuestra relación con los ángeles, porque si yo te digo, si tú quieres sacar ventaja del panadero, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué te puede dar un panadero? Pan. O sea, no le vas a pedir zapatos, ¿eh? Si vas con un zapatero, ¿qué favor te puede hacer el zapatero? Hacerme un zapato, arreglarme un zapato, tiene que ver con zapatos. Nosotros, ¿para qué vamos a los ángeles? ¿Para qué sirven los ángeles? ¿Qué hacen? ¿Pan? ¿O qué hacen? ¿Qué le podemos sacar a un ángel? Aquí el catecismo te está diciendo, son servidores y mensajeros de Dios. Es decir, que aquí ya te está dando la clave. ¿Para qué un católico se acerca a los ángeles? Para aprender a servir y adorar a Dios y para escuchar el mensaje de Dios. Porque eso es lo que hacen. Vamos a ver cómo por eso es muy peligroso ahorita con esto de la nueva era, en el New Age, que sacan algunos ángeles. Ya de entrada, tú ya tienes un punto de discernimiento. A ver, me mandaron un email o en el WhatsApp que, mira, rézale a este angelito, que pone una vela y pone un vaso de agua y que sabe cuánta cosa y todo eso. Pregunta, ¿en eso estás sirviendo a Dios? Vamos a ver un poco más adelante. O sea, es importante saber esto. Porque ¿para qué necesitamos los ángeles? Pues para lo que sirven los ángeles. ¿Para qué sirven los ángeles? Para servir a Dios, adorar a Dios. Por lo tanto, si tú quieres servir a Dios, es decir, en pocas palabras, uno que no quiera servir y adorar a Dios, no se comunique con los ángeles, porque chance y va a andar conectándose con los ángeles equivocados, que son los que no sirven a Dios y no adoran a Dios, sino todo lo contrario. Si tú te vas a comunicar con los ángeles, que sean para lo que sirven los ángeles. ¿Para qué sirven los ángeles? Servir y adorar a Dios. Y tienen una segunda misión, por eso son ángeles, son mensajeros de Dios. Pero ¿cómo deben de ser los mensajes de Dios? Pues acorde a su palabra. Cuando dicen el ángel, tienen ya nombres medio raros que les ponen, más Salatiel y que sea cuánta cosa. Te manda un mensaje. ¿Cuál mensaje? Los ángeles no mandan mensajes por sí mismos, sino por Dios. Y ya Dios ha hablado en la Sagrada Escritura. Cuando se le aparece el ángel a la Virgen María, por eso decimos que la Virgen María es fiel a la voluntad y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel no venía a su nombre. El ángel simplemente, el mensaje de Dios, así lo soltó. ¡Tas! La Virgen no obedeció al ángel, obedeció a quien mandó al ángel. Los ángeles no tienen recaditos personales.
Por lo tanto, cuando te vengan que con mensajes de ángeles y todo eso, y de entrada tú sabes que no van de acuerdo a la Sagrada Escritura, a la tradición apostólica, al magisterio de la Iglesia, empieza a dudar, eso no es un ángel, al menos no de los de Dios, ¿verdad? Dice en el numeral 330, sigue diciendo el catecismo: en tanto que criaturas puramente espirituales, paro aquí, los ángeles son criaturas, fueron creados, es decir, en un momento no existían. Y les digo esto porque ahorita que andan con esto de los ángeles de la nueva era, a muchos los ponen casi como semidioses. No, los ángeles son criaturas, como tú, como yo, son criaturas. Ciertamente más elevadas, más perfectas, son espíritu puro, pero al fin y al cabo criaturas. Con esto ya podemos sacar una conclusión también en nuestra batalla contra el diablo, que es un ángel caído. Simplemente no hay comparación de ponerte del lado de Dios, porque es un Dios contra una criatura. El diablo no es un Dios malo. Puede ser más fuerte, no puede, es más fuerte que nosotros, es más inteligente, lo que tú quieras y gustes, pero el demonio también es criatura, o sea, ni punto de comparación, porque a veces hay gente que, así como tenemos los que dicen que no existe el diablo y todo eso, hay otros que ven el diablo en todas partes y le dan un poder que no tiene. Casi lo ponen así, Dios contra el diablo. Espérate. O sea, el diablo es criatura. Ni a los talones le llega a Dios. Por eso, un amigo sacerdote decía una cosa que puede escandalizar, pero tiene sentido. Decía este amigo sacerdote que él cree que el diablo le tiene más miedo a la Virgen que a Dios. Evidentemente suena así escandalizante, porque pues, la Virgen es mucho menos que Dios también. ¿Pero por qué lo dice? Dice, porque el diablo nunca se le va a ocurrir ponerse a los trancazos con Dios. O sea, no es tonto. Él sabe que no es un Dios malo, él sabe que es una criatura, que ni a los talones. O sea, Dios se rasca tantito la panza y termina con el ángel, y termina con la creación. O sea, simplemente el demonio no es tan tonto, por eso nos ataca a nosotros. Porque sabe que Dios quiere un plan ahí y quiere atacar a Dios, pero no directo. Mira, como decimos, el miedo no anda en burro. Él quiere ofender a Dios, pero a través de atacarnos a nosotros, porque directo contra Dios no es tonto. Y por eso dice este padre muy bien que el diablo le tiene más miedo a la Virgen, porque la Virgen es una criatura, pero es la más pura, la más obediente, la más humilde, la más pobre. Y eso le humilla al demonio porque fue la Virgen la que le pisó la cabeza. Si Dios se pusiera los trancazos contra el demonio, le ganaba así y el demonio no se sentiría humillado porque él sabe que simplemente hay diferencias, hay niveles. Pero que el demonio haya sido humillado por un ser humano, que los seres humanos somos menos que los ángeles, por un ser humano, además una mujer humilde, pequeña, pobre, y que ella ha sido la que lo haya revolcado, evidentemente a través de los méritos de su hijo, eso no lo soporta el demonio. Y esto sí lo pueden decir todos los exorcistas. Les digo, los exorcistas algunas cosas no están de todo de acuerdo los unos contra los otros, pero todos los exorcistas que al menos que yo conozco y he escuchado, te dicen que el demonio no soporta ni que menciones a la Virgen María. No soporta, es una tortura para él, porque él tuvo la oportunidad de ser, de hecho era el ángel más bello y el más grande y todo eso, él tuvo la oportunidad de tener el lugar que después la Virgen tuvo por su humildad. Él no, él lo despreció por su soberbia. Es más, les cuento una. Estaba yo misionando ya hace algunos años en Nueva York. ¿Alguien está en Nueva York aquí? Levante la mano. Ok. Entonces, no sé si conozcan, hay una parte que se llama la Grand Central, que es donde llegan todos los trenes, ¿no? Y pues bueno, tienen así como, es como una construcción antigua, y vas así como a la ventanilla y compras tu boletito y toda la cosa. Es un lugar muy turístico.
Inclusive tienen supermercado en una parte. Entonces, yo estaba comprando así mi boletito y en la ventanilla de al lado estaba un señor con un muchacho, como un adolescente. El señor parecía su abuelito, pero chance era su papá, no sé. Me daba la impresión. Y el muchacho en un momento se arranca un collar que tenía varios amuletos, se arranca el collar, lo avienta y empieza a morder al viejito, con el que iba, no sé, su papá o su abuelito, lo empieza a morder, literal. Gracias a Dios, como es una parte muy turística, hay mucha policía ahí. Llegaron rápido, lo agarraron, lo esposaron, lo sentaron, le dijeron a la gente, háganse para allá, para atrás, así que hicieron como un círculo. Yo me puse atrás del muchacho. Estoy hablando estaba aquí como a la cuarta banca. En silencio, nomás hice un poquito la mano así, yo a las espaldas, En silencio empiezo a decir, Dios te salve María, llena, orando, porque a mí me quedó claro que eso no era una cuestión de enfermedad psicológica, solamente chance también, pero como cambió el rostro del muchacho y todo eso, dije, eso no es solamente una cuestión psicológica. Empecé nada más a decir, Dios te salve María, el muchacho me voltea a ver y se me quiere venir y ya lo aplacan los policías. ¿Por qué les cuento esto? Repito, el demonio no soporta a la Santísima Virgen. No soporta porque Él es toda soberbia, toda arrogancia. La respuesta del demonio cuando se le ofreció servir a Cristo humanado, encarnado, dijo, non serviam, no serviré. ¿Cómo yo me voy a bajar a adorar a un ser humano? Pero es el Hijo de Dios el que se encarnará. No importa, yo soy un ángel, el más grande de todos. Su arrogancia y su soberbia lo tiró por ahí. Entonces, esto es importante para entender esta relación con los ángeles. Dice entonces el Catecismo en el 330, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Esto es lo que hace un alma o algo, una condición espiritual, que por ejemplo los animales no tienen. Por eso decimos, el animal tiene alma, pero no tiene espíritu, porque no tiene entendimiento y voluntad, no tiene inteligencia y voluntad. No, oye, hermano, no es cierto. Mi perrito sí es bien inteligente. Entendamos qué significa inteligencia aquí. Inteligencia significa, discúlpenme los términos un poquito complicados, capacidad de abstracción, es decir, captar la esencia de las cosas, los que son las cosas. Eso no lo puede hacer un animal. Un animal puede aprender a brincar, a darte la patita, a traerte el periódico. Ellos tienen instintos, unos más que otros. Por ejemplo, en esto sí podemos decir por ejemplo, un delfín, hay animales más intuitivos. Y la gente dice, se entiende lo que dice la gente, pero no mezclemos capacidad de aprender, intuición, el término es instinto, no es intuición, es instinto los que tienen los animales. No confundamos eso con inteligencia, con la capacidad de abstraer, de saber las cosas, la esencia de las cosas. Eso los animales no lo tienen. ¿Quieren un ejemplo? Por ejemplo, un animal no va a entrar nunca en una crisis existencial de decir, mi vida no tiene sentido, me voy a suicidar. No. Los perritos se ponen tristes si se muere su jefe, pero se muere, ¿por qué? Porque era el que le daba comida, porque hay una necesidad que ya no le está siendo cubierta. Y hay perritos que sí, se mueren ahí en la tumba con el jefe, o sea, de su dueño, pero no porque estén entendiendo lo que significa la muerte y nada por el estilo, sino se les fue el que les daba la comida, el que los sobaba, etc. En cambio tú y yo, hasta por cualquier cosa ya puedes decir, no, mi vida no tiene sentido, no, ya me voy a matar, etc. Porque nosotros sí captamos la esencia de las cosas, ¿verdad? Voluntad. Los ángeles tienen inteligencia, como nosotros también, y tienen voluntad. Es decir, tienen libertad en esta parte. Un perrito, si anda en celo, tú no puedes decir, no vas a ver nunca un perrito en celo y que vea a la perrita y dice, no, voy a hacer casto, me voy a aguantar. No, el perrito, es más, aunque no sea perrita, sea perrito, se le monta. No tiene voluntad el perro.
para hacer ese tipo de dominio de sí mismo. En cambio, a mí me pueden presentar una mujer totalmente desnuda y puede arder mi sangre, pero mi voluntad dice, no, la voy a respetar. Entonces, los ángeles tienen inteligencia y voluntad. Esto es lo que está diciendo aquí el catecismo. Dice, son criaturas personales. En esto que tenemos que decir, cada ángel, hay jerarquías, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, dominaciones, querubines, hay jerarquías. Pero cada ángel agota su especie. Son personales, no hay repetidos, no hay copia de los ángeles. Cada uno agota, como si fuera un jardín. Haz de cuenta que hubiera una rosa, una margarita, un clavel, etc. Así son los ángeles. Las jerarquías más bien significa a lo que se dedican, la misión que tiene cada uno, ¿eh? Por ejemplo, los ángeles y los arcángeles, conocemos más de ellos porque tienen la misión de entrar más en contacto con nosotros. Hay algunos como los querubines, serafines, que están dedicados totalmente a la adoración de Dios, ¿va? Entonces las jerarquías significa un poquito de cómo están organizados, pero cada ángel es personal, es único. Como tú y yo somos únicos. Nuestra alma es única y irrepetible. Yo puedo tener un gemelo, que no lo tengo, y nos pareceríamos físicamente, pero él tiene su alma única y irrepetible y yo tengo mi alma única y irrepetible. Pues lo mismo con los ángeles, son espíritus únicos y irrepetibles. Cada uno agota su especie. A eso es lo que se refiere el catecismo. Dice, son criaturas personales e inmortales, es decir, que no morirán, ni los buenos ni los malos mueren, por siempre existirán. Superan en perfección a todas las criaturas visibles, es decir, están arriba de nosotros, ¿no? El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Esto sí último solamente aplica a los ángeles buenos. Me explico. Nosotros fuimos creados y los ángeles también fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Imagen significa Dios es espíritu. Los ángeles son espíritu. Nosotros somos espíritu con cuerpo, pero somos espíritu. Por lo tanto, nos parecemos, somos igual a Dios en el sentido de que somos seres espirituales. Semejanza, ¿qué significa? Tener la vida de Dios en uno. Y es ahí donde ya los ángeles no califican. Los ángeles caídos. Los ángeles buenos, sí. Los ángeles buenos son imagen y semejanza todo el tiempo de Dios. Los seres humanos somos imagen de Dios todo el tiempo y semejanza depende. Porque cuando yo estoy en pecado mortal, lo que hizo el pecado es sacar la semejanza de Dios. Entonces los seres humanos siempre somos imagen de Dios, semejanza depende. Cuando andamos en pecado no nos asemejamos a Dios. Por eso nos podemos condenar si estamos en pecado mortal. ¿Qué hace el sacramento de la confesión? Ayudarnos a recuperar esa semejanza. Los demonios, los ángeles caídos, siempre son imagen de Dios. Se oye medio feo, pero es verdad. El diablo es imagen de Dios. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Ahora, ¿es semejanza? No. Y en el caso de los demonios y de las personas, seres humanos que ya están en el infierno, nunca más van a ser semejanza de Dios. El que está en el infierno de ahí no sale. Ha perdido la semejanza de Dios por toda la eternidad ya. Tú y yo, es la ventaja que mientras estemos vivos, la podemos perder, la semejanza de Dios. Pero tenemos el bendito sacramento de la confesión y poderla recuperar. Tenemos el arrepentimiento y poderla recuperar. Pero imagen de Dios son los ángeles, tanto los buenos como los ángeles caídos, y nosotros. Dice el catecismo, superan en perfección a todas las criaturas visibles. Y estos son los dos ángeles, los caídos, los dos tipos, los ángeles caídos y los ángeles buenos, nos superan a los seres humanos. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Esto sí, solamente aplica a los ángeles buenos.
porque los ángeles malos perdieron su resplandor. Por eso la Sagrada Escritura dice que Satanás engaña con luz de ángel. O sea, cuando el demonio se presenta como un ángel bueno, generalmente, por eso les digo, tengan mucho cuidado con estas cadenas que salen de que, mira este ángel y que rézale a este y trae nombres raros y todo este tipo de cosas. Tú dices, pues no te presentan así un ángel con cuernos y todo eso. Dice la Sagrada Escritura que el demonio, que ya perdió su gloria, ya perdió su resplandor, y es humillante para él porque era Lucifer, él tenía que ver con la luz, ¿no? Entonces, él lo perdió y lo único que hace es imitar. Por eso, por ejemplo, en esto sí se equivocan algunos sacerdotes y evangelizadores que he escuchado, no creo que con mala intención, pero se equivocan cuando dicen que el demonio puede hacer también milagros. No, el demonio no puede hacer milagros. El demonio puede hacer portentos, que es diferente. ¿Qué es un portento? Es una versión chafa de un milagro. Si tú vas con el brujo y llamas a los ángeles o los que hacen reiki, dicen, es el poder de los ángeles y todo eso, pero ángeles que no te avisan, son ángeles caídos. No, pero sí me sané. No te sanaste. Lo único que hace el demonio es desplazar el síntoma a otro órgano. Espérate tantito más adelante. El demonio no puede sanar. Así que ni los brujos, ni amarres, ni nada por eso. Pero son ángeles buenos. Es que es brujería blanca. Pues qué bonito color, pero brujería es brujería, punto. Y el que se mete en eso, más le vale acercarse pronto a un sacerdote, porque en el mejor de los casos es pura charlatanería. Pero si esta gente realmente está en contacto con los ángeles caídos, Dios te agarre confesado. Empiezas a abrir puertas que son muy peligrosas. Si lo has hecho, repito, no te des latigazos, arrepiéntete, pero acércate mucho rápido a un sacerdote, porque si hay algún tipo de influencia, es importante empezar a trabajar eso. Entonces el demonio nunca se va a presentar con cara mala. Las tentaciones nos vienen no solamente del demonio, vienen del mundo y de la carne, pero las tentaciones muestran cómo trabaja el demonio. En el retiro que di hace 2 días, le decía a los retirantes, si la borrachera comenzara con la cruda, no hubiera borrachos. Pero no, comienza viendo una bien helada, el limoncito y todo, y ahí te vas, y una segunda, una tercera, etcétera, hasta que te emborrachas. Nunca esperes que el demonio saque su cara horrible, diabólica, al inicio. Ya cuando la saca es porque ya andas bien metido, compadre, en eso. Y él cree que ya te tiene bien agarrado. ¿Por qué digo que él cree? Porque mientras tengas vida, el Señor te puede rescatar. Porque mucha gente, tengo yo por ejemplo una amiga, una youtuber, que a mí sí me preocupa, oro mucho por ella, no, evidentemente no voy a decir el nombre para no difamarla, ¿verdad? Pero ella sí anda con eso, y los ángeles me aman y todo eso, y toda la descripción son ángeles caídos. Ojalá que ella reaccione antes, porque no está muy abierta a esto. Porque si no, cuando el demonio se vaya a quitar esa mascarita de supuestamente ángel malo, le va a sacar el susto de su vida. El resplandor de su gloria da testimonio de Dios, solamente del ángel los buenos. Los demonios perdieron esa gloria, no son resplandor de Dios. En este sentido, ¿a qué nos ayudan los ángeles, sabiendo esto de los ángeles? Que los ángeles, por su propia vida y esa gloria, dan gloria a Dios. Esto nos ayuda a la vocación principal del ser humano. Vocación significa llamado. ¿Cuál es el llamado principal? Porque hay diferentes tipos de llamado. Por ejemplo, el llamado vocacional a nivel personal, decir sacerdote, matrimonio, vida célibe. No, pero hay un llamado que es el que tiene todo ser humano. La santidad, pero vamos a ponerla un poquito más atrás para que la entiendan. ¿Para qué existe el ser humano? Exacto. Eso de conocer, amar y servir a Dios se puede resumir en una palabra: dar gloria a Dios. El ser humano, el sentido de nuestra vida es dar gloria a Dios.
amándolo, sirviéndolo, conociéndolo, dándolo a conocer, etc. Pero es dar gloria a Dios. ¿Cómo se da gloria a Dios? Asemejándose a Jesucristo. Ese es el modelo. Si los ángeles ya en el cielo están dando gloria a Dios, ¿para qué te sirve un ángel? Pues te ayuda en tu vocación principal. Si andas más perdido que Adán en el Día de las Madres, a nivel de tu vida no sabes ni qué rumbo, agárrate de tu ángel custodio, pídele la ayuda, que para eso ellos viven solamente para dar gloria a Dios. Evidentemente les bueno, ¿no? Me disculpo si alguien estaba esperando al escuchar, el tema se va a hablar que el poder de los ángeles, y se estaba imaginando una cuestión supersticiosa. De esos que tienen la fe solamente se acercan a Dios a sacar el milagrito, pero no lo aman. Son de los que le piden, la salud a Dios para después seguir pecando saludablemente, ¿no? O sea, con la salud que Dios les da, ofenden a Dios. Ahí yo no entiendo. Tenías un cáncer, Señor, quítame el cáncer. Y te lo quita, y con esa salud ofendes a quien te quitó el cáncer. Por eso nuestra vida tiene que madurar. La meta no es que los ángeles nos hagan milagritos de este estilo, sino que realmente los usemos para lo que ellos están dispuestos, para enseñarnos a dar gloria a Dios, porque ellos viven solamente para eso. Por lo tanto, el católico que no quiera dar gloria a Dios, ni se comunique con los ángeles, se va a terminar comunicando con los ángeles equivocados, que le van a dar una carita bonita, lo repito, es pura publicidad, porque el demonio tarde que temprano se las cobra. Acércate a los ángeles, relaciónate con tu ángel custodio, porque cada uno tiene un ángel único que Dios destinó a cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para sacarte milagritos? No. Para acercarte a Él, para enseñarte cómo Él ya le da gloria a Dios. Dice el número 331 del Catecismo. Cristo, este es bien bonito, de hecho es mi numeral preferido. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, Mateo 25, le pertenecen porque fueron creados por y para Él. No fue que Dios, no tengo nada que hacer, déjame inventarme a los ángeles. Los ángeles tuvieron un propósito. Fueron creados por y para Cristo. Por y para Cristo. Le pertenecen porque fueron creados por y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de sus designios de salvación. ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1. ¿Qué podemos sacar de enseñanza en este numeral? Pues algo semejante a lo que yo he dicho con respecto a la Virgen en otras charlas. Yo les he dicho, yo no creo, yo para saber si alguien ama y tiene una devoción y una veneración realmente católica de la Virgen, tengo que ver que esa persona esté terminando en Jesús. Porque la Virgen solamente puede conducir para Jesús, nada más. La Virgen no se queda con nadie, la Virgen siempre nos ayuda a ir con su Hijo, como decía en las bodas de Caná, a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Entonces, cuando yo veo una persona que se avienta el rosario, pero no viene a misa, no se confiesa, no comulga, pudiendo comulgar, los que tengan problemas es otra cosa, pero no está más enamorada de Cristo, discúlpeme, esa devoción a la Virgen no es sana.
hay algo ahí mal. Porque es imposible amar a la Virgen y venerar a la Virgen y no terminar con su hijo. Es imposible, no se puede. Pues de la misma manera, con este numeral, el catecismo nos está diciendo que si el mundo de los ángeles es Cristo, Cristo es su centro. Vamos a decir que Cristo es como el sol y todos los planetas, entonces pueden estar diferentes tipos de ángeles y todo eso, pero todos están siendo atraídos por ese sol que es Cristo. Por lo tanto, alguien que diga, no, yo sí quiero mucho a los ángeles, hablo con ellos, les rezo, les pido su intercesión y todo eso, pero no estás terminando con Cristo, revísale, hijo. Revísale. Además, repito, esto te va a servir para purificar de todos esos mentados ángeles que están promoviendo ahorita en emails, en WhatsApp y todo eso, que nada tienen que ver con los ángeles verdaderos. Pueden ser simplemente mitos o puede ser algo peor, que sí sean ángeles, pero caídos. Por eso mucho cuidado con esto. Les digo también de una vez en adelante con esta cuestión del nombre. Bueno, me voy a esperar porque lo menciona en un numeral del catecismo. Entonces, aquí la cuestión está. Los ángeles siempre te van a llevar a Cristo. Vienen de Cristo y te llevan a Cristo. Si tu relación con tu ángel custodio, con los demás ángeles, no está llevándote a Cristo, revísale ahí. ¿Hay algo mal en ti o chance? Y ese supuesto ángel no es ángel. Y a veces, miren, les voy a poner un ejemplito rapidito, para que vean cómo es astuto el demonio. El demonio sabe engañar. Dice en la Sagrada Escritura que va San Pablo, no me acuerdo iba creo que con Apolo, con Lucas, evidentemente el que estaba escribiendo, con los Hechos de los Apóstoles, y va a esta parte griega de Filipos y todo esto, y llega a orar, se ponían a orar en un río, en un arroyo, y de pronto apareció una mujer que hasta promoción le hacía a San Pablo: escuchen a este es el mensajero de Dios y todo eso. Era una mujer que dice la Sagrada Escritura que tenía oráculos, estaba en las cosas ocultistas, y a través de esto le daba dinero a su jefe, era una criada. Entonces venía San Pablo, se ponía a rezar y esta parecía hacerle publicidad. Le decía: escuchen a este hombre que es un enviado de Dios y todo eso, hasta que llegó un punto donde San Pablo se levanta y le hace un exorcismo, le saca un demonio. Pregunta de los 500,000. Mira, esa mujer sabía oráculos y daba riqueza. En los judíos, antiguamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, la riqueza era una señal de bendición de Dios. Esta mujer le daba riqueza a su jefe. Sabía oráculos, le está haciendo publicidad, promoción a San Pablo. ¿Cómo San Pablo se dio cuenta de que esta mujer estaba endemoniada? ¿No se les parece curioso de que se le venía a aparecer cuando San Pablo se ponía a orar? Es decir, que interrumpía la oración. Pero vean que esta mujer no llegó como si fuera un exorcismo y escupiéndole a San Pablo. No, hasta publicidad le hacía. ¿Cómo San Pablo se dio cuenta que esta tenía un demonio? Por eso les digo, mucho cuidado, porque el demonio sabe engañar. Por eso hay que estar continuamente formándose. Yo sé que no todos son del grupo de apologética, pero sirva. Si alguien no está integrado, se pueden integrar a este grupo, porque muchas veces por la mala formación uno se mete en cosas que después te das cuenta que de Dios no tenía nada, más vienen del maligno. Dice el 332, ya vamos terminando. El numeral 332. Desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, a lo largo de toda la historia de la salvación los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, como en Génesis 3, protegen a Lot,
El tema es el poder de los ángeles en las familias, digo, que es más de las familias. Pero si alguien quiere saber en qué te puede también ayudar un ángel, escuchen esto, y si no apunten el número 332, porque no lo voy a explicar, voy a brincarme el 333, pero al menos que lo escuchen, porque pone varias citas de lo que hacen los ángeles. Ya saben que la principal es, si ellos son mensajeros, servidores y adoradores del Señor, ¿qué es lo principal que te ayuda un ángel? Pues para que los imites en eso. Pero además, ¿te pueden ayudar en otras cosas más? Claro, fíjate que dice el catecismo aquí. Cierran el paraíso terrenal, si tienen cierta autoridad con respecto a que quién entra, quién sale, ¿no? Génesis 3. Protegen a Lot. Los ángeles nos pueden proteger, no solamente espiritualmente, sino de muchas maneras nos pueden proteger los ángeles. Salvan a Agar y a su hijo. Sería muy largo explicar la historia de Agar y su hijo, pero en pocas palabras yo les diría a las mamás solteras, ¿no? Tiene que ver mucho, o sea, los ángeles ayudan en esto. Detienen la mano de Abraham, es decir, ayudan a la cuestión de la regulación de la justicia. La ley es comunicada por su ministerio, es decir, el orden que Dios ha puesto, los ángeles lo saben y te pueden ayudar a aprender eso. Anuncian nacimientos y vocaciones. ¿Cuál es ese llamado especial que tienes de tu vida? Como ser humano, a dar gloria a Dios, pero alguna otra vocación, algún llamado a un ministerio, los ángeles te pueden ayudar ahí. Evidentemente los ángeles buenos, ¿eh? Anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y del mismo Jesús. Les recomiendo que ese numeral 332 después agarren cada una de las citas, las lean y las profundicen y así se den cuenta qué otras cosas más les pueden ayudar los ángeles. Dice el 333, ya vamos casi terminando, de la encarnación a la ascensión del Verbo encarnado, que es Jesús, está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vuelve a decir, el ángel ese es un adorador. Tú quieres aprender a adorar al Señor, no tienes mejor ayuda que los ángeles. Y pídeles la ayuda a los ángeles, a los arcángeles, bueno, a todas las jerarquías y en especial a tu ángel custodio. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en alabanza de la iglesia. Gloria a Dios, que eso lo rezamos. Igual también en el santo. Cuando yo, muchos años atrás, me di cuenta de esto, para empezar casi toda la misa, yo tengo mis ojos cerrados, para concentrarme bien, para afinar más el oído, así también te quitas de broncas, de que si alguien se está sacando el moco, que si alguien todo eso, estás enfocado, punto. Hay ciertos momentos de la misa que ciertamente no deberíamos de cerrar los ojos, que es, por ejemplo, la consagración. En la consagración tú tienes que mirar lo que está pasando ahí. Claro, si puedes, porque a veces tienes, no sé, a un gordito doble yema enfrente de ti, pues ahí cierra mejor los ojos, no alcanzas a ver nada, ¿no? Entonces, pero de ahí en más, los ángeles están presentes en ese momento y cerrar los ojos, al menos les digo mi experiencia, no sabes cómo te ayuda. Cuando yo voy cantando el santo, literalmente pongo a trabajar mi conciencia, mi imaginación. Si la imaginación la usamos para mal, para cosas morbosas, pues usémosla para bien, para imaginarnos lo que no estamos pudiendo ver, pero que está pasando. Cuando tú estás cantando el santo, 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 están aquí todos los santos y todos los ángeles haciendo presencia. Ay, hermano, todos, pues no cabrán, son espíritu. No ocupan lugar, un espíritu no ocupa lugar. Si yo les dijera que hagan una tarea, pónganse de tarea eso. La próxima misa, cuando canten el Gloria, cuando canten el Aleluya, los ángeles están cantando continuamente eso, y ya no se diga el santo, sobre todo el santo. Cierra tus ojos y cántalo y pon en tu imaginación, que te ayude tu imaginación a recrear lo que está pasando realmente y que tus ojos no pueden ver, que están aquí todos los ángeles y todos los santos adorando a nuestro Señor, que se está haciendo presente,
se va a hacer presente en la Eucaristía, porque el Santo Santo es de la consagración, ¿verdad? Verán qué tanto les ayuda. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado. Ellos siguen cantando Santo, Santo. Más déjenme hacer un paréntesis rapidito. No viene mucho con el tema, pero aquellos que, por ejemplo, sobre todo los protestantes que critican el rosario, ¿eso qué? ¿Ni es bíblico? ¿Cómo que no es bíblico? Se meditan los misterios de la Biblia, de la vida de Jesús, bíblico. El Padre Nuestro nos lo enseñó Jesús, bíblico. El Ave María, a lo menos la primera mitad es todo bíblico, son palabras del ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, etc. Y luego de Santa Isabel y todo esto. Entonces ya después brincan a la parte, no, pero es que es muy repetitivo. Pues mira, entonces seguramente no quieres ir al cielo, porque los ángeles en el cielo se la pasan diciendo, Santo, 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 Santo. Pues hay que decir al protestante que no, pues ya. Si tú crees que el rosario pues es malo porque es muy repetitivo, pues ni te cuento cuántas veces por todos estos años y por toda la eternidad repetirán los santos y los ángeles esas alabanzas a Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Sigue diciendo el numeral 333, protegen la infancia de Jesús. Los ángeles son muy importantes para proteger a sus niños. Para empezar, tienen su ángel custodio. Esta sí es una cosa opinable. Hay algunos exorcistas, inclusive algunos santos, que sí creen que los ángeles mismos, vamos a decir, cada quien tiene el suyo, pero como todos quieren la salvación de todos, se comunican entre ellos. Entonces hay algunos que dicen, mira, dile a tu ángel que se comunique con el ángel de tu hijo y que no sé, que le dé un zape, anda bien perdido, no sé, vete a saber, o sea que, digo, lo estoy diciendo de broma, ¿no? Pero es decir, tu hijo, y sobre todo cuando son niños, los ángeles están de manera muy presente. Una vez escuché a un exorcista, no tienen que estar de acuerdo, me hace sentido, que dice, ya ven que los niños, los bebitos, los muy chiquititos, de pronto parece como que ven algo y sonríen y como ese tipo de cosas. Él decía que él cree que como todavía no tienen uso de razón, tienen un acceso a los misterios más claros, que pueden estar viendo a su ángel, custodio, cositas así, ¿va? No es una cosa de fe, es un punto de vista de un exorcista, pero hace sentido. Ahora, una vez que tienen uso de razón, para no violar su libertad, se esconden, vamos a decirlo así, y entonces ya tenemos que verlos mediante la fe, ¿verdad? Pero bueno, es un pequeño dato, pero para que sepan que además de los ángeles ayudarnos a adorar y servir a Dios, vean todo lo que hacen, protegen la infancia de Jesús. Los ángeles son muy buenos para proteger a los niños. Le sirven en el desierto. ¿Qué tuvo Jesús en el desierto? Tentaciones. Nada mejor, si algo, otra segunda tarea que les pongo, nada mejor es empiecen a hablar con su ángel custodio, pero ya saben para qué, y entre ellos hablen cuando les esté llegando la tentación, sea cualquier tentación, díganle, ángel custodio, ángel de la guarda, mira, aquí tengo una tentación, estoy a punto de caer, dame la mano. Van a ver cómo con mucha frecuencia Él asiste en ese momento. Yo le pedí la ayuda al ángel y de todos modos caí en el pecado, compadre. Es que tampoco el ángel puede hacer milagros, tú tienes que empezar también un proceso de conversión. Entre más tú empieces tu proceso de conversión, el ángel va a poder hacer más contigo. Vamos a decir que el ángel puede llevarte a una gran velocidad, pero si llantas tienes, compadre, empieza de a poquito, pero mínimo ya dices, bueno, súbete, angelito, ya, al carro, ¿va? Eres el experto, ya le vas poniendo llantas y vas viendo la diferencia. En la medida que tú te conviertas más, el ángel puede hacer más por ti. Pero esto, fíjate, los ángeles ayudaron a nuestro Señor, estuvieron presentes en el desierto, porque ellos son perfectos para ayudarte en el momento de la tentación. Dice, le sirven en el desierto, le reconfortan en la agonía. Yo estoy escribiendo un libro sobre ese ángel que consoló a Jesús en Getsemaní. Los ángeles, es más, muchas veces
en una desgracia, tú has sentido una fuerza y todo esto, y nada que es tu ángel. La cosa es de que como no tienes relación con él o tenemos ignorancia, somos malagradecidos. Cuando tengamos nuestro juicio final, yo creo que nos va a dar mucha vergüenza de haber sido tan malagradecidos con nuestros ángeles. Tantas cosas buenas que han hecho nuestros ángeles custodios y nosotros creer que vinieron de nosotros mismos. No, compadre. Así como la tentación es el demonio silbándote en el oído, así como cuando tú te nacieron ganas de servir a un pobre, de dar hasta de lo que no tenías para ayudarlo, de que te insultó tu esposa y algo te movió a decir, no le voy a regresar el insulto, le voy a regresar hasta un piropo. Créanme lo que muchas de esas cosas, evidentemente es el Espíritu Santo, pero usa mucho a nuestros ángeles para que nos inspiren todo eso que es bueno, bello y verdadero. El problema es que uno es un malagradecido con estos hermanos nuestros, porque son nuestros hermanos. Lo acaba de decir aquí el catecismo, son hijos de Dios y por lo tanto también son nuestros hermanos los ángeles. Cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, lo consolaron. Como en otro tiempo en Israel, son también los ángeles quienes evangelizan. ¿Cómo puedo predicar del Señor? Agárrate muy bien de los ángeles. Son también los ángeles quienes evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Es decir, lo último es que los ángeles van a estar en el momento del juicio. Y van a estar porque ellos mismos todavía no están totalmente juzgados. Los ángeles ya tuvieron su juicio personal como una persona que se muere. El que se muere ya tiene que dar cuentas delante de Dios. Pero todavía falta el juicio final, en donde también en la parucía y todo esto resucitará nuestro cuerpo. Los ángeles pasarán también por ese segundo juicio, tanto los salvados como los condenados. Es decir, que si el ángel ora ya está en el cielo, los salvados, los buenos, y ya iluminan, el Señor le tendrá en cuenta, por ejemplo, de tu ángel custodio, todo lo que ese ángel hizo para que tú llegaras a Dios. En el juicio final ese ángel será todavía más premiado. Ya está salvado, pero el Señor le tomará en cuenta todo lo bueno que hizo por ti. Igual el demonio. Por eso el demonio, por ejemplo, en las posesiones diabólicas se resiste a salir generalmente. Porque los demonios saben que ya están en el infierno, pero en el juicio final, todo el daño y el mal que hicieron, va a un juicio final todavía para con ellos. Porque Dios es justo. Le tiene la libertad al demonio de atacarnos, tentarnos, etc. Nunca por encima de nuestras fuerzas. Por eso cuando pecamos nosotros tenemos la culpa. Ay no, pues es que el diablito, que el diablito y todo eso te influyó, te tentó y todo eso, pero el que pecaste fuiste tú. Porque Dios nunca permite una tentación por encima de tus fuerzas. Pero todo el daño que hace el demonio y los demonios, en el juicio final, les va a ir en feria a ellos también. Y los últimos numerales, dice el 334 y el 335. De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Repito, el gran problema es que somos unos malagradecidos. Si supiéramos cuánto han hecho los ángeles, tanto mi ángel custodio como los demás ángeles, los arcángeles, etcétera, todas las jerarquías. Por mí, por mi familia, por la iglesia, por mi parroquia, hay ángeles encargados de países, etcétera. Dice el 335, en su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios 3 veces santo. ¿Ven? ¿Por qué les digo que sería muy bueno que a la hora de decir cantar el santo, en vez de ver a medio mundo y todo eso, cierra tus ojos y empieza a cantar santo, dedicado a Dios, pero entendiendo que al lado tienes a un maestro que es tu ángel custodio, que por toda la eternidad ha venido cantando y le seguirá cantando al Señor, santo, santo, santo.
En su liturgia la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia. Así en el Supplice te rogamos, te pedimos humildemente, del canon romano, o el In Paradisum deducante Angeli, al paraíso te llevan los ángeles, de la liturgia de los difuntos, o también el himno querúbico de la liturgia bizantina, es decir, de las iglesias orientales, y celebrar más particularmente la memoria de ciertos ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles custodios. Lo dice el catecismo. Salieron lo de los nombres. Cualquier nombre de ángel que me vengas, que el arcángel sabe que es Salatiel y que todo ese tipo de cosas, no es una cuestión católica. La Iglesia Católica solamente nos dice que solo a 3 les podemos poner nombre, poner entre comillas, poner nombre, o llamarlos por un nombre, porque son los únicos revelados en la Sagrada Escritura, que es el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael y el arcángel Miguel. Punto. Cualquier otro arcángel, Pedrito de los Palotes o lo que tú quieras y que todo eso a lo menos no es lo oficial para un católico. Repito, hay exorcistas que dicen que a tu ángel custodio, tu ángel de la guarda, le puedes poner nombre. Yo opino que no. Yo opino como otros exorcistas que dicen que no lo recomiendan. En realidad también no lo necesitas. ¿Cuál es el problema de ponerle Panchito? O sea, para empezar, los ángeles ni siquiera tienen sexo, no tienen sexualidad, son solo espíritu, o sea, no son hombres ni mujeres. Que eso fue un debate que recientemente en mis redes sociales puse en Instagram una encuesta, porque a veces a los ángeles los ponen bien masculinos y a veces bien femeninos. Y puse, ¿a ti cómo te gusta más ver un ángel? No hay respuesta correcta, porque repito, un ángel no es ni hombre ni mujer, no es ni masculino ni femenino. Y alguien me escribe, no, son masculinos, ¿no ves que dicen los ángeles? Pero sí, es como decir yo aquí, todos nosotros es masculino, pero implica mujeres. Ok, vamos a empezar como las feministas con todes, ¿no? Pues no. Los ángeles, ahí no la cabría porque terminan en eso, ¿no? Entonces, no, los ángeles no tienen sexo, y son seres espirituales, no son hombres ni mujeres, punto. Pero bueno, en algunos momentos de la Sagrada Escritura sí se han aparecido como en figura de un hombre, pero no son hombres, es simplemente para que sean visualizados, ¿no? Y eso sí lo podemos ver, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, ¿no? que se aparecieron como unos peregrinos, ¿no? Inclusive ahorita que saco esto de los peregrinos, cito aquella carta de los hebreos que dice, sean hospitalarios, porque gracias a la hospitalidad algunos hospedaron ángeles. Este versículo la Iglesia lo usa mucho precisamente para defender al migrante. Quizá le está cerrando la puerta a un ángel, Y al menos unos ángeles se aparecieron en tiempos de Sodoma y Gomorra y todo esto. Tú no sabes. Yo he escuchado cada historia que tú dices, oye, no sé, esta persona nos hizo un día después, como que no existió, no sabemos ni nada. Tú nunca sabes. Pero bueno, esto es simplemente un gancho con respecto a la migración. Pero dice el catecismo, o también en el himno quiubérico de la liturgia bizantina, y celebrar más particularmente la memoria de ciertos ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Mi recomendación, déjense de más nombres, a los demás dile angelito de mi guarda, ángel custodio y listo. Yo, en mi opinión, al resto no le pongan. Y peor, si te vienen ángeles que te mandan que un ángel y que se llama tal cosa, ya duda de entrada de que posiblemente no venga de Dios. Y el último número, el 336, dice, desde su comienzo hasta la muerte,
La vida humana está rodeada de su custodia desde que fuimos concebidos, desde el vientre de nuestra madre. Y ahí comenzó a actuar un ángel. No existir. Dios creó, vamos a decir así, como los ángeles en bola. Miriadas y miriadas y miriadas de ángeles. Y nos tiene ya asignado un ángel, que se nos asignó desde el mismo momento de nuestra existencia, desde el mismo vientre. Mamás embarazadas, y ahí encuentran una ventaja. ¿Cómo orar por su hijo? Pidan la intercesión de ese ángel custodio, ese ángel de la guarda, que ya su hijo tiene desde la propia concepción. Eso es importante. Desde su comienzo hasta la muerte, dice el Catecismo, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Ellos son intercesores. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Esto lo dijo San Basilio Magno, que es uno de los primeros cristianos de los primeros siglos. Que aquí se demuestra en la Biblia la existencia de los ángeles, y los primeros cristianos siempre entendieron que había ángeles, y aquí San Basilio lo que está diciendo es la existencia del ángel custodio. Fíjate cómo dice, lo cita el Catecismo: nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios. Es decir, que aquí la Iglesia te invita a que hagas equipo con estos grandes amigos que llamamos ángeles. Repito, se dice que fue un tercio, o sea, una tercera parte, de 3 partes, una fueron los ángeles rebeldes que se hicieron demonios y fueron al infierno. Siempre recuérdate que por muchas tentaciones que te pongan los demonios o te quieran atacar de arriba, tenemos el doble. Tenemos el doble, o sea, ni miedo tendremos que tener, nos tendremos que sentir privilegiados que el Señor nos tiene ejércitos de ángeles que, si nosotros verdaderamente entendemos su función verdadera y no una cuestión de superstición para sacarles milagritos, no, para lo que sirven los ángeles, para lo que Dios los puso, no hay nada que temer contra los ángeles caídos, porque les repito, un solo ángel del Señor se echa al pescuezo a varios demonios, ángeles caídos. Uno solo. En este sentido, pues, hasta pidámosle perdón a nuestros ángeles custodios, que muy mal agradecidos muchas veces hemos sido. Vamos a terminar con una oración, pero me gustaría que fuera para un poquito testear, como decimos en México, el agua a los camotes. Levante la mano quien se sepa alguna oración para los ángeles, o su ángel de la guarda, o su ángel custodio. Levante la mano. Quien se sepa de memoria alguna oración. Ok. Voy a pedir a lo menos 3 personas que se animen a hacer esa oración aquí con el micrófono. Claro, estoy grabando. Si le tienen miedo a la cámara, pues no. O si no quiere salir a la cámara, se pone aquí al ladito. Pero, a ver, primero una persona, si ya alguien escucha y dice, esa es la que me sabía, pues listo, no pasa, vamos a ver otra persona. Porque me da curiosidad saber cuáles son las oraciones típicas que ustedes se saben. Y que también podemos decirlo así, improvisar, pedirle ayuda a nuestro ángel y todo eso, pero hay oraciones populares que ya las hemos recibido y que a veces ya ni siquiera se las enseñan a sus hijos, que es una desgracia, ¿no? Entonces, primera, ok. Mi oración a mi ángel custodio, siempre hago esta oración. Ángel custodio, que por voluntad divina has sido asignado a mi custodio, ilumíname, guíame y guárdame. Bien, si se fijan, es una buena oración porque va mucho de lo que se dijo aquí. Tiene estos elementos de que no es sacarle un milagrito, sino que es que nos guíe para ser más fieles al Señor, etc. ¿Alguien que se sepa una oración diferente a esta? A ver, venga.
Mi oración no me la sé desde que mi abuelo estaba en esa noche, que también es sencilla. Que dice, ángel que me guarda, mi dulce compañía, no me hagas parte de noche de alegría, que me perdería. Perfecto. Yo creo que es una de las más populares, ¿no? Angelito de mi guarda y su compañía. ¿Alguien que se sepa una diferente de estas dos? ¿Tú? A ver, una tercera oración, con esto terminamos y hacemos una oración final. Esta está grande, es la más típica, pero está muy grande. Dale, dale. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo serán de alegría. No me dejes solo, es todo mi guía, sin ti soy chiquito y me perdería. Ven siempre a mi lado, tu mano y mía, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Muy bonita, sí, sí. Nunca la había escuchado tan larga así, pero qué bonita, ¿eh? Pues bueno, cierren sus ojos, vamos a terminar ya con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primeramente te queremos dar gracias porque nos has dado a estos grandes amigos, socios, ayudantes que tienen la misión de transmitirnos tu mensaje, de enseñarnos a adorarte, de enseñarnos a servirte, que nos protegen de los enemigos de nuestra alma, como son el demonio, los demonios, el mundo y la carne. Primeramente te queremos agradecer por ese regalo inmerecido de darnos un ángel custodio y poner todos los demás ángeles también siempre a nuestro servicio para que podamos llegar a ti, para que un día podamos llegar al cielo, para que podamos vivir la vida como quieras que la vivamos aquí. Te damos gracias por eso. Pero al mismo tiempo, en esta noche te queremos pedir perdón porque quizá muchos de nosotros hemos ignorado a nuestros ángeles. O peor aún, nos hemos vendido, aunque se escuche un poco mal la frase, nos hemos prostituido con los ángeles equivocados, con los demonios. Muchas veces engañados, porque son astutos estos ángeles malos, estos demonios. Y nos engañan, o muchas veces por la ignorancia, sobre todo cuando nos metemos en cuestiones de nueva era, New Age, brujería y todo ese tipo de cosas, en donde aparecen ciertos ángeles que nos ayudan, pero son realmente demonios que nos engañan. O simplemente que aunque no nos metamos en esto, hemos olvidado a ese fiel compañero que nos has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por eso, por no ser agradecidos por estos grandes amigos y aliados que nos has dado. Y finalmente, hacemos una oración a la Santísima Virgen, que es Reina de los Ángeles. A ella le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias.